Buenas noches, mi nombre es Ángela Ginette Papagayo Herrera. Soy estudiante de Ingeniería Multimedia y en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 1 de la tarea 2 de Física General. Como vemos en la guía, nos dice que debemos entrar al laboratorio virtual donde debemos hacer una serie de pasos para conseguir la información que nos piden en el desarrollo de la tarea. Entonces ingresamos acá, le damos componente teórico y vamos a realizar el segundo laboratorio que se llama fuerzas y movimiento. Entonces esperamos un momento a que inicie y estamos listos para empezar. Listo, entonces ya tenemos aquí abierto el laboratorio, entonces vamos a aplicar la primera, que es fuerza neta. Entonces el primer ejercicio me dice que voy a tomar uno al azar, escoja una persona de 100 newtons y una persona de 50 newtons del grupo de los azules. Entonces yo escojo la de 100 newtons y una de la de 50, y el otro me dice que una de 150 newtons del equipo rojo. Entonces aquí selecciono los valores que quiero que me muestre el tablero. Entonces vamos a dar inicio y vamos a ver qué valores me muestra. Como vemos, tienen la misma fuerza, entonces no hay una sumatoria de fuerzas porque no hay ninguna de los dos que gane. Entonces aquí ponemos la información. Entonces aquí dice que la fuerza de la izquierda equivale a 150 newtons, la fuerza de la derecha equivale a 150 newtons y la suma de ambas fuerzas no tiene, entonces es igual a 0. Y no gana ninguno, entonces ninguno. Listo, para el siguiente punto del laboratorio tenemos que vamos a movimiento y leemos aquí en la guía y nos pide la guía que hagamos un experimento con los diferentes elementos que hay para probar cuál sería la fuerza si tengo 47 newtons, que es lo que me da a mí el valor si reemplazo a tita. Entonces voy a poner 47 newtons. Bueno, aquí primero selecciono los valores. Entonces los valores, los 47 newtons, 47, y aquí podemos visualizar la rapidez con que el sujeto empujaría esto a 47 newtons. Entonces aquí tenemos que esta sería la rapidez con la que el sujeto le aplica la fuerza para que tenga un movimiento. Para este punto teníamos que desarrollar una pregunta que dice: ¿qué sucede con la rapidez cuando aplicamos la misma fuerza pero diferente masa? Entonces mi respuesta es la siguiente. Al aplicar la misma fuerza sobre diferente tipo de masa, vemos que la rapidez con la que se empuja el objeto cambia. Al tener más peso el objeto, la aceleración del sujeto es más lenta que cuando ponemos objetos más livianos. Entonces eso lo podemos ver a continuación. Si yo quito esto y reinicio todo, le pongo el valor de la nevera, que son 200 kilos, le pongo los 47 newtons, que es el valor de tita para mí. Entonces vemos que el sujeto no alcanza la rapidez suficiente como la que alcanzó cuando empujaba solamente 50 kilos. Y esa es la justificación de mi respuesta. Para el tercer punto tenemos la de fricción, donde nos piden llenar esta pequeña tabla. Entonces la pregunta dice: ¿qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa pero cambiamos la fuerza de fricción? Entonces voy a poner en mucho. Entonces elijo primero los valores y pongo el medidor en mucho.
Voy a cambiarle este y lo voy a cambiar por 100 kilos. Igualmente con 47 newtons. Entonces ahí no pasa nada porque pues la fricción hace que el sujeto no tenga la suficientemente fuerza para empujar el objeto. Entonces avanzamos en los newtons hasta que el sujeto tenga movimiento y veamos que el objeto se empieza a mover. Entonces aquí un poquito más. Un poquito más. Un poco más. Entonces lo que nos deja aquí este laboratorio es que vemos que el sujeto hace una fuerza de 500 newtons, pero la fricción no permite que mueva el objeto de 100 kilogramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a iniciar. Voy a otra vez a escoger los valores y con esa cajita que tiene ahí voy a empezar a sumarle newtons hasta ver cuando el sujeto empieza a avanzar. Entonces vemos que el sujeto empieza a avanzar a los 150 newtons. Cuando él hace 150 newtons de fuerza, el objeto se empieza a mover. Entonces aquí pongo 150 newtons. Con medio, perdón. Con una fuerza de fricción media. Listo. Hasta ahí tenemos este punto y el último punto, que es la de la aceleración. Dice la pregunta, dice: ¿qué relación existe entre la masa y la aceleración? La relación entre la masa y la aceleración es inversamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor masa, menos aceleración tendrá el objeto. Es mi respuesta. Entonces vamos a probar con la niña. Elegimos todos los valores. Ponemos la niña y aplicamos los newtons. Entonces vemos que ella inició con 150 newtons de fuerza aplicada y su aceleración es de 1.88 metros por segundo para que ella obtuviera movimiento. Entonces aquí ponemos la aceleración, 1.88 metros por segundo al cuadrado. Entonces al cuadrado a la 2. Aquí creo que ya me entienden que es a la 2. Y listo, eso sería todo. Mi pregunta sería: bueno, ¿qué pasa si yo no le aplico nada de fricción? ¿Y a cuántos newtons debería aplicar para no tener nada de fricción si yo lo aplico a la nevera? Esa es mi pregunta. Agradezco su atención, muchas gracias y hasta la próxima.